de la alabanza, que nuestra vida, hermanos, aún en los tiempos difíciles que nos toca vivir, situaciones desesperantes, hermanos, nunca debemos olvidarnos de ser agradecidos. La gratitud y nuestra vida como una ofrenda. Eso dice Romanos capítulo 2, hermanos, que debemos presentar. Dice, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, acepto, que es el verdadero culto racional. Lo mejor que podemos hacer, queridos hermanos, es presentar nuestras vidas cada día con gratitud, con regocijo en el corazón. Ese mismo Pablo que habla ahí en Romanos, también lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos siempre en el Señor. Qué bueno, ¿no? Un hombre que estaba atravesando por situación difícil, una situación de prisión, de cárcel, encadenado. Ahí es lo que vamos a compartir ahora, pero en el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a verlo ahí en Filipenses, cómo él está a punto de ser ejecutado, queridos hermanos. Le van a cortar la cabeza, lo van a decapitar. Al apóstol Pablo, al predicador, el que ofrendó su vida, hermanos, por aquel que le salió al encuentro un día cuando él iba camino a Damasco y marcó un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Por eso nosotros, hermanos, ahí en algunos pasajes, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El ejemplo a seguir es el Mesías, que él estando en esa condición especial, estando en el seno del Padre, vino a nosotros, se hizo hombre, se hizo siervo y fue a la muerte, y muerte de cruz, por nosotros, queridos hermanos. Así que nunca debemos, hermanos, no se debe apagar ese fuego. Hoy estaba mirando ahí Primera de Samuel, capítulo 17, cuando usted conoce la historia de Goliat. Goliat y David. Goliat era un gigante, hermanos, un hombre que medía casi 3 metros. Y Goliat, toda la conocemos esta historia. Y fíjese, a mí me llamó la atención el capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín, un lugar, hermano, en Judá. Y Judá, claro, todo nombre tiene un significado. Judá significa agradecido a Dios o alabanza a nuestro Dios. Eso significa Judá, el significado de la palabra. Y ¿sabe qué? Me venía a la mente, hermanos, que los filisteos, cuando van a atacar al pueblo de Israel, toman eso justamente, ese monte, hermanos, el monte de Judá, ese lugar, hermanos, que es la alabanza. Eso es lo que el enemigo, hermanos, hoy recibí esto, mire, de parte del Señor, y es algo que quiero compartir con todos ustedes, hermanos. Nunca se debe apagar esa llama que está de alabanza, de gratitud en nuestro corazón. Nunca nos debemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, cuál es el plan, cuál es el propósito que el Señor tiene, y sabemos que los pensamientos que el Señor tiene para con nosotros son de bienestar. No es de maldad, nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a instruir, pero los pensamientos, los caminos, dice que no son como nuestros caminos y nuestros pensamientos, sino que son pensamientos de bienestar. Ahí nos gozábamos al saber que estos hermanos de la iglesia de San Juan han ido a visitar, han hecho una inversión, un tiempo, y han ido a visitar a otros hermanos que hace muchos años que evangelizábamos ese gran San Juan. Y eso, hermano, es algo muy bueno, porque no nos hemos olvidado, y el Señor no se olvida de nosotros. Tampoco nosotros debemos olvidarnos
de dónde nos sacó el Señor, o en los tiempos de necesidad, en el tiempo de escasez, en el tiempo que las puertas se cerraban, hermano, y no encontrábamos la salida, no encontrábamos el recurso, en lo económico, en lo familiar, hermano, era una destrucción en nuestras vidas, y ahí apareció el Señor. Nos rescató, Él llegó a nuestras vidas, Él nos restauró, Él nos sanó nuestras heridas, nuestras dolencias. Lo que el enemigo quiere hacer, hermano, en tu casa, en tu matrimonio, en tu persona, es opacar la alabanza, la adoración, la gratitud para con nuestro eterno Dios. Eso es lo que estratégicamente, fíjese, como los filisteos, comienza el capítulo 17, el versículo 1, diciendo que los filisteos se les ocurrió esto, opacar la alabanza, la adoración, el lugar, hermanos, donde el pueblo se conecta, tiene conexión con el cielo, donde hay alabanza, donde hay gratitud, las cosas comienzan a impregnarse de un aroma diferente, un olor diferente. ¿Qué es lo que le va a pasar a Pablo y a Silas en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Fíjese lo que les va a acontecer. Capítulo 16, versículo 16, vamos a comenzar en adelante a leer este episodio de la vida del apóstol Pablo. Aconteció que mientras íbamos, dice, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. La adivinación, hermano, es un pecado. Deuteronomio capítulo 18, 10, fíjese cómo dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Eso está en Levítico capítulo 19. Son las instrucciones que el Eterno le da al pueblo para que le vaya bien, que no se vayan a contaminar como los pueblos donde el Señor los lleva a la tierra de Canaán. Habían pueblos idólatras, muy idólatras, politeístas, creían en muchos dioses, y el Eterno le está diciendo: tengan cuidado, no se contaminen, no hagan lo que los otros hacían. Ni agorero, dice, ni quien haga pasar, dice, a su hijo o a su hija por el fuego. Quemaban a los hijos, queridos hermanos, los ofrendaban a los dioses, a Moloch. No exista ese quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es necromancia, prohibido, porque esa abominación es algo asqueroso, repugnante para con Jehová, Yahweh. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es prohibido, estaba prohibido para el pueblo de Israel, todas estas cosas. Había una advertencia. Y aquí a Pablo y a Silas, que están en Filipos, hermanos, están predicando la palabra del Eterno. Están esforzándose. Y dice que, ¿qué es lo que aconteció? Que cuando iban, dice, a la oración, sale el encuentro esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Fíjese cómo, hermanos, se encuentran dos posiciones muy fuertes. La hechicería, la idolatría, por un lado, hermanos,
que es lo que comúnmente en el mundo esto está reinando, hermanos. Por eso la necesidad de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias de salvación primeramente. Esta mañana hablaba con una persona y me hacía muchas preguntas de la Biblia. Y qué bueno, le digo, porque eso enseñó el Señor Jesucristo. Y dijo en Juan capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Por mucho tiempo, hermanos, hemos estado viviendo de cosas que por tradición se venían diciendo. Pero cuando venimos a las Escrituras y conocemos la verdad, hermanos, nuestras vidas toman otra dirección, toma otro sentido. Esta, dice el versículo 17, estoy en Hechos capítulo 16, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso no era que estaba adivinando, eso era una realidad. Ahí estaba el apóstol Pablo y Silas anunciando, predicando el camino de salvación. Eso era una realidad. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, del Mesías, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mire la autoridad, hermanos. Una persona cuando está involucrada, cuando está entregada a las cosas espirituales, cuando está sirviendo, cuando está entregando su vida como un sacrificio vivo, como decía Romanos capítulo 12, sacrificio vivo, santo y acepto, agradable, el mejor culto racional para con nuestro Dios. Ahí está la respuesta, hermanos. En ese mismo instante, en esa misma hora salió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Ahí está, se cortó, parece la internet. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjese, por predicar, ¿qué cosa? Las buenas noticias, por anunciar la salvación, hermanos. ¿Cuántos pastores, ministros, siervos en distintas partes del mundo, hermanos, están ofrendando sus vidas, su tiempo, sus recursos, todo para la predicación, para que el Evangelio, hermanos, llegue, como dice en Mateo capítulo 24, que se propague la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra, hermanos? Y hay persecución, hay amenaza, hay muerte, se sueltan cuantas cosas, hermanos, cuánta oposición para la predicación del Evangelio. Y enseñaba, y presentándolos, dice, a los magistrados, estoy en el versículo 20, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Como nosotros en otro tiempo, hermanos. Yo era uno de esos. No me hablen de esas cosas del Evangelio, no me interesa, porque soy católico, apostólico y romano. Ni siquiera sabía lo que significaba, hermanos, ese título. Y no me interesaba porque era una tradición, era un capricho, hermanos. Por eso la necesidad, hermano, de escuchar, de examinar todo, dice 1 Tesalonicenses 5, examinadlo todo y retener lo bueno. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjese, hermano, que la palabra, la Torá, la palabra del Señor, Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
permanece para siempre. En el principio, dice Juan, capítulo 1, era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, 14, dice, y el verbo, la palabra, la Torá, dice una Biblia Kadosh, una Biblia de Israel, dice, la Torá se hizo carne. Es el mismo Señor que la palabra, hermanos, se hace carne en Jesucristo. Y son instrucciones, hermanos, para nuestras vidas, para la familia, para el matrimonio, para aún la economía, la salud, los proyectos, para los planes, para todo. Son instrucciones. No dijo el Señor Jesús que vino a abrogar la ley. Mateo capítulo 5, 17 dice, no penséis que vine a abrogar, a cancelar las instrucciones del Eterno. No, vine a cumplirlas, a complementarlas. Por eso no quedó desafectada ninguna, hermanos. Son instrucciones que le hacen bien. Pero la gente dice, no, enseñan cosas totalmente diferentes. Mandamientos que ya han caducado, es obsoleto, ya no se usan más esos mandamientos. Eso era en el antiguo pacto o el antiguo mandamiento. Y no es así, queridos hermanos. Siguen vigentes. Y se agolpó, dice el pueblo, contra ellos y los magistrados. Fíjese el lío que se armó por anunciar salvación, por anunciar buenas noticias de salvación, queridos hermanos. Perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna, hermanos. Se armó un lío impresionante, se agolpó todo el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. ¿Está dispuesto a recibir azotes, querido hermano, hermana, por la predicación del Evangelio? ¿Está dispuesta a sacrificarse? Lo que vemos, lo que sufrieron, hermanos, los discípulos. Crucifixión, muerte, lapidados, decapitados, hermanos. Realmente hay que ser valiente, hermanos, para seguir en el camino y enseñar y no desanimarse, no cansarse, no olvidarse nunca de donde el Señor nos ha sacado. A Jesús, cuando libera a un endemoniado gadareno, se acuerda de la región de Gadara, libertó a un hombre que vivía entre los sepulcros, que lo ataban con cadenas, con grillos, y no había forma de sujetarlo, y que andaba desnudo y enfermo, y qué sé yo, el pueblo no tenía paz con ese hombre. Pero tuvo un encuentro, esa legión de demonios que se fueron a los cerdos, ¿se acuerda? Y los ciudadanos de ese lugar, dice que se acercaron y lo expulsaron al Señor. Le dijeron que se vaya de ese lugar porque estaba entorpeciendo el plan, la economía de ellos. Porque eran como 5.000 cerdos, creo que se precipitaron al mar y murieron. Cerdos, hermanos, una cosa que era prohibida, que era asqueroso para los judíos, y los gadarenos estaban ahí envueltos en esas cosas. Y el cerdo, hermanos, da a entender que las personas no obedecían las leyes, no tenían instrucciones. Por eso no le interesaba que el Mesías llegara a ese lugar. Pero fíjese el plan de Dios, porque ese gadareno va a conquistar Decápolis, 10 ciudades. 10 ciudades. La Biblia no relata que Jesús volvió a Gadara, a ese lugar de los cerdos. No lo dice la Biblia. Pero sí que el gadareno libertó 10 ciudades, Decápolis. Después de haberle azotado mucho, los echaron a Pablo, esto es a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Fíjese, ni a un prisionero de guerra, ni al asesino más cruel tenían estas características, estas instrucciones, para guardarlos ahí, que no se nos vaya a escapar, con extrema seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La máxima seguridad del calabozo de más adentro, los que han podido visitar, hermanos, ese lugar dice que es un lugar muy frío.
donde los presos hacían su necesidad en ese mismo lugar. No era un calabozo VIP. Tenían necesidad, tenían frío, tenían hambre, tenían lo que sea, pero estaban con el cepo, estaban a veces solamente cubrían los pies, estaban ahí las piernas sujetadas con dos maderas muy grandes, muy pesadas, con los orificios para pasar solamente los tobillos, y en algunos casos también pasaban las manos, y en esa posición en cuclillas permanecían horas y horas y días también, hermanos. Era el calabozo de más adentro, el más sufrido, el que menos posibilidades tenían de escaparse. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese, hermanos, por eso decía que los filisteos en el capítulo 17, versículo 1 de 1 Samuel, dice que toman Judá, el monte de Judá, que significa la alabanza, hermanos. El enemigo quiere acallar nuestra boca de gratitud, de nuestra oración, de exaltación para el eterno Dios, de entregarle alabanza en el momento más difícil, en la angustia, en la necesidad, cuando todo va mal. Pero cuando todo va bien también, darle el agradecimiento. Aún en estos tiempos, hermanos, tan difíciles, usted puede crear en su casa un lugar de adoración. Mire cómo estaba Pablo y Silas en el calabozo más adentro, lo más putrefacto, con olores nauseabundos, engrillados con el cepo en las piernas, en los brazos, en su cuello, pero ahí estaban ellos con una adoración, hermano, a flor de labios, porque se gestaba en el corazón, hermanos, porque habían entendido acerca de ese gran Dios, el que los llamó, el que los rescató, el que los perdonó, el que transformó las vidas, hermanos. Él cambió nuestro lamento en danza, en baile, de cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin Dios. Dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 2, hermanos, nos habla de esto, de un hombre nuevo, nos hizo nueva criatura. ¿Cómo no agradecerle? Dice que ellos a la medianoche, hermanos, la noche más oscura de sus vidas, dice que orando, Pablo y Silas cantaban alabanza a nuestro Dios, a nuestro eterno Dios. A la medianoche dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían, hermanos. Qué apasionante es esto, hermanos, saber que estamos rodeados, hermanos. Tal vez en tu familia hay mucha gente que está presa, no bajo cárceles literales, en prisiones literales, pero en la mente, hermanos. Presos de un vicio, de una cosa del pasado, una herida en el corazón, hermano. Alguien le falló, una desilusión, una tristeza, algo que no encuentra a través del tiempo, hermano, la sanidad para esa herida en ese corazón. Tal vez fue violado, tal vez fue maltratado, tal vez fue desechada, hermano, abusado verbalmente, físicamente, psicológicamente, hermanos. Y ahí aparece el Señor, hermanos, cuando alabamos a Dios, cuando adoramos el santo nombre, hermano. La presencia del eterno Dios impregna la atmósfera, se comienza a manifestar la paz, la sanidad. ¿Y qué dice? Mire, 26, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fíjese lo que provoca, queridos hermanos, la alabanza, la gratitud para con nuestro Dios, hermanos. Hacer un altar de adoración. Siempre la pastora me dice, explicar lo que es un altar, porque la gente va a comenzar a juntar piedras y va a hacer una casita. No, altar de adoración, hermanos, es en el corazón, en un lugar en cualquiera, en la cocina, en el comedor, en el patio. Usted se va a postrar ante la presencia del Señor y va a reconocer, y ahí va a crear un altar de adoración. Gratitud, esperanza, regocijo para el Señor, entendiendo y reconociendo lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos.
Vino un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese lo que provoca, hermanos, la gratitud. ¿Qué es lo que provoca un corazón agradecido? Un corazón que entiende, un corazón que no se olvida fácilmente, hermanos, de dónde los rescató el Señor. Fíjese lo que provoca. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como decía recién, en el entorno, en la familia, en los vecinos, en los compañeros de trabajo, hermanos, que están presos, están sujetos, como decía recién, a alguna de estas, de algunas cosas, algún recuerdo, alguna dolencia, alguna enfermedad. Y la gratitud, hermanos, la alabanza va a provocar la libertad. Dice, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. No dice las cadenas de algunos, las cadenas de todos se soltaron. Fíjese, hermanos, lo que puede provocar su oración, su altar de gratitud para con el Señor. El reconocimiento, Él puede libertar, puede soltar mucha gente. Mucha gente. Fíjese que sigue diciendo la palabra 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. A él le esperaba la muerte. Si los presos, hermanos, de la prisión se huían, escapaban, a él le esperaba la muerte, porque él tenía una responsabilidad muy grande. Pero fíjese la responsabilidad que va a tener ahora. Mas Pablo clamó a gran voz, le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, fíjese que la persona, hermanos, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Somos luz, hermanos. Dice que el carcelero pidió luz, hermanos. Hay mucha gente que en este tiempo está en la oscuridad. Luz resplandeció en las tinieblas, dice la Biblia. Pero las tinieblas, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, para que no sean descubiertas las obras. Pero aquí un hombre que está pidiendo luz, hermanos. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese cómo humanamente la persona siempre piensa en hacer algo para ganar o para conquistar algo. Y no es así, hermanos. Fíjese que ellos le respondieron, cree. No es por hacer, no es por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo que el Eterno nos da. Cree. Y esa palabra creer, hermanos, implica muchas cosas. No solamente creer, porque los demonios, dice el libro de Santiago, creen en Dios y tiemblan. Entonces no es solamente creer, eso lo vimos el otro día, emuná, fe, creer, que quiere decir confianza y obediencia. Confianza y obediencia, hermanos, al Señor. Entonces, pidió luz y se precipitó, dice, temblando, se postró adentro y tembló, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese que el carcelero también tenía una mentalidad egoísta. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para tener esa libertad, ese descanso, esa seguridad que tienen ustedes. Y él le dijo, no solamente para ti la promesa, sino para tu familia, porque así son las cosas del Señor. Son amplias, hermanos, y se extiende, son extensivas. No es un evangelio de salvación egoísta solamente para algunos, los más ricos, los más bonitos, no, es para todos, hermanos, por cuantos aún creyeren. Cuando Jesús ora por los discípulos en Juan capítulo 17, ya estamos terminando, ora por los discípulos
y le pide al Padre que los bendiga, que los guarde, que no los saque del mundo, pero que los libre de todos los males, y aún bendice, ¿sabe a quiénes? A los que iban a creer por el testimonio de ellos. Y ahí estábamos incluidos nosotros, hermanos. Todos aquellos, y cuántas personas más que van a venir al conocimiento de la verdad. Por eso, hermanos, no nos podemos cansar de anunciar, de predicar. Los van a rechazar y bueno, no importa, siga con otro no va a querer, bueno, siga, alguien va a abrir el corazón y alguien va a recibir. Y esa es una perla para su corona. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor. Fíjese, lo primero, no le dijeron, no le prometieron que iba a ser rico, que iba a tener una buena casa. No, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjese qué reacción inmediata, hermanos, porque ese corazón ya estaba preparado, hermanos. Esta mañana hablaba con alguien que me hacía muchas preguntas y me atreví, a decirle, mire, tu corazón está muy duro. Se lo dije, no sé cómo saqué fuerzas y se lo dije. ¿Sabe lo que pasa? Digo, que tu corazón está muy duro. Jesús habló de las distintas tierras, de la semilla, cuando el sembrador sale a sembrar la semilla, una cae en el camino, vienen las aves del cielo y se comen esa semilla, otra cae entre las piedras, crece la planta, pero el sol calienta las piedras, marchita la planta, no sirve. Otra cae entre los espinos, crece, pero los espinos la asfixian, no puede dar frutos. Pero una buena semilla cayó en tierra buena, tierra apta. La tierra es en los corazones. Y le explicaba a este hombre, y la persona que tiene un corazón tan duro como lo tenés vos, no le permitís al Señor que el Señor trabaje. Entonces, pero sí debemos reconocer, queridos hermanos, que hay tierra buena, que hay tierra apta para recibir la palabra del Señor. No nos cansemos. Y este es el mensaje para esta noche, lo que quería compartir contigo, que no te desanimes y que crees un altar de adoración en tu casa, que le des gracia en este mismo momento, en esta tarde, en esta noche. Apartate, dale gracias a Dios por tus hijos. Hay mucha gente que está en necesidad, mucha gente que está luchando contra un diagnóstico de muerte, contra un cáncer, hermanos. Es muy triste en una familia recibir, hermanos, un diagnóstico de cáncer. Es muy triste. Y mucho más triste para la persona que está en esa situación. Si estás sano, si estás libre, no hay cepo, no estás en el calabozo de más adentro, dale gracias a Dios. Si has entendido, si has reconocido que Él ha hecho mucho por ti, por tu familia, aún por tu salud, por todo, si reconoces que Él ha hecho mucho por ti, dale gracias. Que el enemigo no apague esa gratitud y esa alabanza que está en tu corazón.